primera lectura del Antiguo Testamento viene de el primer libro de Samuel, el capítulo 17, versos 32 al 49. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo
y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Esta es palabra de Dios. Nuestra segunda lectura, Salmo 9, versículos 9 al 20. El Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte en momentos de angustia. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Canten salmos al Señor, el Rey de Sión, proclamen sus proezas entre las naciones. El vengador de los inocentes se acuerda de ellos, no pasa por alto el clamor de los afligidos. Ten compasión de mí, Señor, mira cómo me afligen los que me odian. Sácame de las puertas de la muerte, para que en las puertas de Jerusalén proclame tus alabanzas y me regocije en tu salvación. Han caído los paganos en la fosa que han cavado, sus pies quedaron atrapados en la red que ellos mismos escondieron. Al Señor se le conoce porque imparte justicia. El malvado cae en la trampa que él mismo tendió. Bajan al sepulcro los malvados, todos los paganos que de Dios se olvidan. Pero no se olvidará para siempre al necesitado, ni para siempre se perderá la esperanza del pobre. Levántate, Señor, no dejes que el hombre prevalezca. Haz que las naciones comparezcan ante ti. Infúndeles terror, Señor, que los pueblos sepan que son simples mortales. Esta es palabra de Dios. Segunda de Corintios 6, versículos del 1 al 13. Nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano, porque Él dice, en el momento propicio te escuché, gracias, y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios, hoy es el día de salvación. Por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo, para que no se desacredite nuestro servicio. Más bien, en todo y con mucha paciencia, nos acreditamos como servidores de Dios, en sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes, cárceles y tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. Servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces pero tenidos por engañadores, conocidos pero tenidos por desconocidos, moribundos pero aún con vida, golpeados pero no muertos, aparentemente tristes pero siempre alegres, pobres en apariencia pero enriqueciendo a muchos,
como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza. Les hemos abierto de par en par nuestro corazón. Nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos. Abran también su corazón de par en par. Es la palabra de Dios. El Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla del lago. Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca tal como estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca, que se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Entonces se despertó, se encaró con el viento y dijo al mar: cállate, cálmate. El viento le apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo: ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es palabra de Dios. Después de la introducción que nos regaló hoy Alfonso, y después de esa testificada lectura de Corintios, haría mejor en quedarme callado. Los textos de hoy son de una riqueza, de una pertinencia para nuestros momentos, para nuestro momento como iglesia y para nuestro momento de muchos de nosotros que estamos paralizados por el miedo en muchas circunstancias. Que, como decíamos la semana pasada, esos textos que fueron preparados hace siglos por un calendario litúrgico al que hoy le tocaba esa fecha, jamás uno podría sospechar que fueran a caer en una fecha tan oportuna para nosotros. Esa narración que acabamos de leer en el texto de Marcos es una historia de lo que llamamos una de las parábolas vivenciales, un acto parabólico de Jesús, una manera de mostrar valores fundamentales del reino, y que las otras lecturas nos muestran, nos enriquecen las luces sobre este texto de una manera muy oportuna, muy gráfica, porque describe las dinámicas del reino, las dinámicas de nuestra vida ante los ojos del reino, de una manera que se cumple casi universal, podríamos decir, en forma universal, en forma como leyes del reino. Podemos identificar en esta historia un primer momento que lo voy a llamar el comienzo, con C,
comienzo. Ese comienzo es: pasemos al otro lado, que dice Jesús. Pasar al otro lado no era regresar a la casa después de una pesada misión. Dice ahí, lo subieron a la canoa como estaba, es decir, lo echaron a la canoa porque estaba en sus agotamientos de su labor dura de estar frente a la multitud, enseñando, compadeciéndose de toda nuestra miseria, viendo la terquedad de las personas, explicándoles en parábolas, interpretándole las parábolas. ¿Qué hago para que lo entiendan? Y ese agotamiento, porque dejó hasta su última gota de esfuerzo, lo deja, diría uno, ya vamos para la casita. Y lo que los invita a pasar es al otro lado. ¿Qué es pasar al otro lado? Ellos estaban en Galilea, en la tierra donde se sentía como en casa. Finalmente Jesús había sido criado en esa región y trabajaba en esa región, y su ministerio hasta ahora se había desarrollado allí. Y se podría decir que ahí era su casa. Pero pasar al otro lado significaba pasar a la región de Gadara o Gerasa, donde iban a enfrentarse a gente extranjera, a llevar el mensaje, el evangelio, encontrando tremenda resistencia y algo para lo cual no estaban preparados los discípulos. Sin embargo, a pesar del cansancio y a pesar de esa carencia aparente de preparación, es momento de pasar al otro lado. El segundo momento con C, crisis. Para poner la cosa más de para arriba, en medio de cruzar hacia ese otro lado, cansados, al final de la jornada, es decir, ya estaba anocheciendo, probablemente, tempestad. Las olas golpean contra esa canoa y está a punto de naufragar. Esas canoas, los hebreos no son muy buenos constructores de canoas. Parece que el mar de Galilea no es exactamente un mar, es un lago realmente. Y esto de las tempestades no es algo para lo que están muy bien preparados. Las canoas, con esos oleajes y con ese viento, se debilitan sus uniones, las maderas no son las más adecuadas. Es interesante, Jesús lo sabe muy bien. Jesús era carpintero. Después de que el trabajo se acabó en Nazaret, porque ya no había trabajo para carpinteros en Nazaret, fue que obligado a migrar a Capernaum, a la orilla del lago de Galilea. ¿Y qué hace un carpintero a la orilla de un lago? Canoas. Probablemente fue parte del oficio de Jesús, reparar o construir canoas. Es comprensible que para ese Jesús, ese rechinar de la madera con el oleaje que golpeaba, era evidente lo que estaba pasando. Esa canoa se estaba desbaratando. Sin embargo, está dormido. Tal es el agotamiento. Pero qué situación tan desoladora para estos discípulos, que también están muy cansados, están remando en contra de la corriente, la canoa está a punto de hundírselos y Jesús, su maestro en el que confían, está dormido. Maestro,
¿No te importa que nos muramos ahogados aquí? ¿No te importa? La crisis. Tercer momento con C, cobardía. Jesús se levanta y no da órdenes, no grita, no hace maniobras, simplemente se para frente al viento y dice, no grita. Calladito, calmadita. Tenía el control remoto de la tormenta. La apagó. ¿Y cuál es la cobardía? Los discípulos, ¿de qué tienen miedo? Porque Jesús les dice, ¿por qué tan miedosos? Y aquí se está refiriendo a la palabra que usa ahí, es la de el vacilante, el cobarde. ¿Es que todavía no tienen fe? A mí me asalta una doble interpretación de esa pregunta. Una pregunta podría haber sido, ¿por qué tenían tanto miedo con la tormenta? Si yo ya les había dicho que vamos para el otro lado, y si yo dije vamos para el otro lado, es porque vamos para el otro lado. No les dije vámonos para el centro del lago, ni para el fondo. ¿Ustedes por qué tenían miedo de la tormenta? Pero hay otra interpretación que creo que el texto favorece más. Y es que dice, y los discípulos tuvieron gran miedo y exclamaron, ¿quién es ese que hasta el viento y el mar le obedecen? O sea, ellos pasaron de la cobardía al terror ante el despliegue de poder de Dios que vieron manifestar por la acción de Jesús. Y ahí es donde viene la expresión que conocemos como el temor de Dios, que muchos se ha trivializado para decir, no, es que eso es que hay que tenerle reverencia y respeto a Dios. No, es que Dios es terroríficamente poderoso. A Dios hay que tenerle miedo, lo dice muy claro el Salmo que leímos hoy. Es que meterse con Dios es de un tamaño aterrador. Ellos no sabían a qué tenerle, de la tempestad estaban acobardados, del poder de Dios están aterrorizados. Entonces, las dos interpretaciones son válidas, son dos formas de amilanamiento ante lo que nos sobrepasa. La tormenta es algo en lo que estos pobres navegantes tenían nula oportunidad. Pero el poder de Dios es abrumador. Y así sea el poder de Dios que está de mi lado, es demasiado para asimilarlo. Y paraliza también. Extraño.
Ahora vemos en las lecturas el ejemplo de lo que Jesús está reclamando aquí. Él les dice, ustedes, ¿por qué tan miedosos? ¿Es que todavía no tienen fe? Y ese todavía, algunos le dicen, ¿cómo es que no tienen fe? Dice unas traducciones, otros dicen, todavía no tienen fe. Nos da a entender que la fe es una cosa que se adquiere progresivamente, que hay todavía no se tiene y luego que sí se tiene, se va adquiriendo. ¿Y cómo se va adquiriendo? Creo que David nos ilustra muy bien esa verdadera forma de adquirir la fe. Él, a lo largo de su vida, se dio cuenta que Dios le protegía cuando tenía que enfrentarse al oso y al león. Él ya sabía por experiencia qué esperar de ese Dios poderoso que era el Dios vivo de Israel y que no se iba a dejar insultar de un filisteo grandulón. Para él, su experiencia, el conocer los hechos y proezas, las maravillas de Dios a lo largo de la historia, de su historia personal, le hacían saber qué esperar en el momento de otra situación ante la cual los más valientes de guerreros de Israel estaban amilanados. David pudo decir, no, yo ya sé cómo es Dios, yo ya sé, lo sé por experiencia. Por lo tanto, yo ya sé lo que va a pasar aquí, porque ha sido el perfil que él ha venido conociendo con la experiencia y ya lo puede dar por hecho. Es decir, David a esas alturas ya ha desarrollado fe. A veces nos han enseñado que la fe es la certeza de lo que veo, de lo que no veo, de lo que es estar seguro, de lo que no tengo la menor idea, pero no es así. Fíjense que la fe está basada en hechos, la fe está basada en que hay unos acontecimientos que me permiten corroborar a qué atenerme con el Dios que me ha llamado a pasar al otro lado. Pablo, en esta carta a los Corintios, narra tal vez muy parecido a como nos lo leyó Jimenita, desde su dolencia, desde su persecución, desde su privación, desde sus frustraciones, desde sus humillaciones. Pero Pablo ahí ya ha aprendido a tener fe. Él ya sabe que todo es como muerto, pero vivo. Porque sabe que en lo que está embarcado es de mayor calibre. Por eso puede hablar y decir que está revestido de autoridad y puede enfrentar toda clase de calumnias de las que está sufriendo en Corintios, las desacreditaciones, esa cantidad de ingratitudes que han empezado a florecer allá en Corinto, y él puede encarar eso sin amilanarse. ¿Cómo se aplica eso en nuestra realidad? Esos 3 Cs: el comienzo, la crisis y la cobardía. Yo diría que cuando fuimos llamados a formar esta congregación para el Señor, definitivamente nos está llamando a pasar a un otro lado, sacarnos de la comodidad de que yo de pronto iba a alguna iglesia donde me sentía como cómodo, o de alguna manera tenía la vida organizadita,
pero ahora el Señor nos está llamando a alcanzar a los del otro lado, a alcanzar a personas que no han tenido un encuentro con el Evangelio real, la noticia de la buena nueva, de la presencia del Dios vivo que está del lado nuestro, que promete un reino auténtico, sin falsificaciones, sin espectáculo, con una palabra que es viva y poderosa. Es una necesidad tan profunda de nuestra ciudad, de nuestro país, y el Señor nos pone a nosotros los nadies, como decíamos la semana pasada, a pasar a ese otro lado, en medio de nuestra limitación, de nuestra falta de equipamiento, de nuestro cansancio, de nuestras carencias. Qué cosa tan abrumadora. Hay que pasar al otro lado, así como estamos, como somos, con nuestras limitaciones. Pero no solamente como congregación. No sé si será infidencia en este momento, Diego. La semana pasada Diego y Andreita nos dieron un lindo anuncio. Decidieron pasar al otro lado. Es decir, ahora sí decidieron que se van a casar. Y sin duda es un reto, es una experiencia nueva, es afrontar una realidad en contra de muchas cosas que la sociedad hoy impone, de la crisis, del matrimonio, de que ya esa idea para muchos está pasando de moda. Eso es mejor ser amigobios, eso es mejor quedarse así en la soltería, después nos decidimos, y toda esta cosa representa retos para los cuales de alguna manera es navegar hacia unas aguas que no son del todo conocidas. Y se requiere un coraje para pasar a ese otro lado. Cada uno de nosotros, en sus familias, en sus finanzas personales, puede saber que el Señor está invitándole a pasar a otros lados. Es momento de afrontar que mis hijos están a punto de ya convertirse en unos profesionales y esperar esa nueva etapa con mucha esperanza, pero también con incertidumbre. Es momento de ver que una empresa que se ha labrado con tanto trabajo enfrenta unos retos que no esperábamos. Es momento de pensar en abrir nuevas fuentes de ingresos, quizás. Hay una cantidad de cosas en las que todo el tiempo en nuestra vida, acompañados por el Señor, estamos empujados a pasar a otros lados y a no quedarnos en un estatismo, en una comodidad. Y casi nunca nos sentimos listos. No, yo todavía no estoy listo para esto. Yo quisiera tener más certezas, quisiera tener más platica para poder estar seguro, quisiera tener más definida esta situación, quisiera estar más preparado intelectualmente, quisiera, pero así como está, nos toca subir a la canoa. Así como estamos.
Y por supuesto, vienen las crisis. Y sí que conocemos de eso. Nadie nos dijo que sería fácil. Quebrantos económicos, enfrentamientos entre nosotros mismos, enfrentamientos de afuera, asomos de desánimo. ¿Se durmió el Señor? ¿No se da cuenta por la que estoy pasando? ¿No le importa? Uy, sí que, yo no sé, pero yo creo que todos hemos pasado por esa sensación de preguntarle al Señor, ¿estás ahí? ¿No te importa que me hunda? Y esto nos lleva a la cobardía. Ese entusiasmo con el que dijimos, sí Señor, heme aquí, envíame a mí. Sí Señor, quiero marchar contigo. Cuando viene la tempestad, dice, sí sería que el Señor me dijo, será que yo me imaginé y yo me metí en esto, por Dios. Sí será que el Señor se despierta. Y aquí es muy interesante porque el remedio para la cobardía, muy interesantemente, no es la valentía. Fíjate que ahí no les dijo, ¿cómo es que están tan miedosos? ¿Es que ustedes no son valientes? ¿No fue esa la pregunta? Una definición de valentía que me gusta mucho se la atribuyen a Nelson Mandela. Dice, el hombre valiente no es el que no siente miedo, sino el que es capaz de dominarlo. Dicho de otra manera, se mete a enfrentar la situación aunque esté muerto de miedo. Ese es el valiente. Y es muy admirable. Pero fíjese que Jesús no te dice, sean valientes. La respuesta no es la valentía. La respuesta es la fe. Entonces David pudo enfrentar a Goliat no porque fuera muy aventado. Y, uy, qué valiente David, que se atrevió a enfrentarse a semejante grandulón. David se enfrentó a Goliat fue por medio de su fe. Él sabía que tamaño de Dios era el Dios vivo de Israel, a que ese grandulón incircunciso se había atrevido a insultar. Y por lo tanto, no sé si miedo o no miedo, ese no es el punto. El punto es fe. Y por eso es que nosotros en este momento podemos afrontar nuestras cobardías, nuestros amilanamientos, nuestros terrores. La palabra que usa ahí es phobos. Phobos es un temor, no es temor, no es miedo, es un miedo de tal tamaño que te paraliza, que te hace irracional. Y sí que lo hemos experimentado. Y la respuesta a esto es no, mira, concéntrate en pensar, te va a ir bien, no te asustes, sé valiente. No, la respuesta es, tienes que estar seguro, tienes que saber, porque lo has vivido, porque tu experiencia previa te lo ha demostrado, porque la historia lo ha demostrado fehacientemente. Dios es invencible y está de tu lado. Ten fe. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre, que
pertinente es para nosotros esta palabra de aliento que nos das hoy en tus escrituras. Reconocemos que somos cobardes, que cuando nos enfrentamos a las crisis, nos paralizamos de miedo y tendemos a olvidar tu poder, tu decisión irrevocable de estar del lado nuestro. Te rogamos que tu Espíritu nos llene de esa fe, de esa convicción que nos permita seguir adelante aún muertos de miedo, aún ante las condiciones adversas que tú sabes que enfrentamos. Porque si tú dijiste que vamos para el otro lado, es porque quieres que lleguemos a ese otro lado y nada puede oponerse a tu voluntad, a tu poder. Permítenos, Señor, no desviarnos en nuestras propias maneras de afrontar las situaciones, sino que seamos coherentes con el llamado al que nos has convocado. Henos aquí, Señor, un puñado de débiles, de miedosos, de ignorantes. Pedimos, Señor, que nos llenes de esa fe transformadora. En el nombre de tu Hijo. Amén.